Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Vamos a continuar con los videos que estamos haciendo, en los cuales estamos conociendo, profundizando y conociendo el contexto de cómo y cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo dijo las parábolas. Vamos a recordar de que las parábolas tienen dos propósitos. Prácticamente uno de los propósitos que tiene es revelar los misterios del reino de los cielos a aquellas personas que creen en Jesús, que creen en Dios. Y al mismo tiempo, el otro propósito es ocultar, ¿verdad? Esos misterios de los reinos de los cielos a aquellos que no creían o que no creemos en Jesús. Entonces, como vemos, hay dos propósitos principales. La parábola que vamos a ver el día de hoy es la parábola que se conoce como los labradores malvados o los labradores malos. Y esta nosotros la vamos a encontrar en San Marcos, capítulo 12 y versículos del 1 al 12. Vamos a recordar también de que en los primeros 2 años de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca habló en parábola. En esos 2 años generalmente Él habló pues sobre los valores, ¿verdad? Sobre los principios. Y también recordemos pues que nos dejó aquel sermón del monte que es tan grande y es prácticamente el centro de toda la predicación y el centro de todo el evangelio que él predicó. Además de eso, esta parábola que vamos a ver hoy o que vamos a estudiar es una parábola de justicia. Recordemos que también hay parábolas que nos hablan de la gracia, parábolas que nos hablan del amor, pero también hay parábolas que nos hablan de la justicia, como esta que vamos a analizar dentro de poco. Otra parte que vamos a mencionar para el contexto es de que esta parábola nuestro Señor Jesucristo la dijo el día martes de lo que nosotros le llamamos la Semana Santa. Hay que recordar de que si usted ve el libro de Mateo por el capítulo 21 y ve pues también San Marcos, ¿verdad? El que vamos a ver ahora, ya el capítulo 11, usted encuentra de que nuestro Señor Jesucristo llega de Betania, Él entra a Jerusalén. Entonces cuando Él entra a Jerusalén es un día domingo. Y es ahí cuando, si recordamos, pues va montado en aquel burrito. Y la gente, ¿verdad? Cuando lo ven se acuerdan de la profecía que había de cómo iba a entrar el Mesías. Entonces comienzan a recitar aquel Salmo 118, donde decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y le tiraban palmas, les tiraban ropa, unos mantos en el suelo para que él pasara. Luego, el día lunes, es cuando Jesús limpia los mercaderes que están en el templo. Y después nos dice la escritura de que el mismo lunes por la noche, Él se regresa a Betania. Y es el día martes, cuando por la madrugada que Él vuelve a regresar, regresa a Jerusalén. Y es cuando Él ya se enfrenta en las sinagogas, ya se enfrenta con los fariseos y con los maestros de la ley. Y es allí a donde Él le comienzan a hacer esas preguntas y le dicen de que con qué poder o con qué fuerza es que Él predica de esa forma y que incluso saca hasta los demonios. Entonces ahí vemos claramente de que esta parábola fue dicha por nuestro Señor Jesucristo el día martes de la Semana Santa. Bueno, ¿qué es lo que esta parábola nos dice y nos enseña? La vamos a sacar de la Sagrada Biblia, como siempre, de la Biblia latinoamericana. Y está, como mencioné, en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos, capítulo 12 y versículos del 1 en adelante. Entonces, y dice lo siguiente. Jesús entonces le dirigió esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador.
La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un siervo para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despecharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otros servidores, y a estos lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó un tercero, y a éste lo mataron. Y envió a muchos otros, pero unos los hirieron y otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él. Matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Había entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron y se fueron. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Vamos a desglosar un poquito esta parábola en varias secciones. Primeramente, nos dice de que un hombre plantó una viña, la rodeó de un cerco, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. En esa parte, tener un viñero en la época de Cristo pues no era algo extraño, era algo pues bastante común. Sí, cuando dice que cavó un lagar, pues el lagar era como aquellas, diríamos, piscinas o aquellas pilas a donde los hombres llegaban y se paraban para sacar el jugo de la uva. Ese es un lagar. Entonces, y dice también de que construyó un edificio. El construir un edificio sobre un viñero tiene dos objetivos. Primeramente, en otras traducciones nos dice que construyó una torre. Entonces, en la parte alta era una parte en la cual había una persona que siempre vigilaba y estar pendiente que nadie fuera a llegar a robarse las uvas. Y la parte de abajo del edificio era para que unas personas durmieran y al mismo tiempo era para que ellos aguardaran las herramientas del siguiente, para seguir trabajando, diríamos, el siguiente día. Después dice que la alquiló a unos trabajadores y se marchó al extranjero. Entonces no era extraño tampoco de que los dueños de los viñeros le dejaran a alguna persona, le rentaran los viñeros, ¿verdad? Para que ellos hicieran las cosechas de las uvas. Y donde dice, a su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que les correspondía. Entonces, cuando los dueños de los viñeros, ¿verdad? O de las plantaciones de uvas rentaban, ellos, el acuerdo era de que cuando ya las uvas estuvieran listas y la producción, entonces ellos, los que rentaban, le daban un porcentaje al dueño de las cosechas que habían habido. Y era en la forma como ellos pues también le pagaban. Entonces las demás ganancias le quedaban a las personas que las rentaban. Y es por eso que nos dice la parábola de que el Señor, el dueño del viñero, mandó a estos a recoger los frutos. Pero en lugar de darle el porcentaje que le tocaba al dueño, pues deciden a golpearlos y los mandan prácticamente sin nada. Luego de eso nos dice de que el Señor mandó a otros para que fueran a recogerlos y hacen lo mismo. Dice de que a uno lo golpearon,
a otros los mataron y les hicieron un montón de atrocidades. Entonces, ¿quiénes fueron esos otros? Pues fueron prácticamente todos aquellos apóstoles, todos aquellos profetas que el Señor mandó al pueblo de Israel para que prácticamente pues se arrepintieran y volvieran a lo que Dios quería, ¿verdad? Que fueran un pueblo santo y un pueblo de sacerdotes. Recordemos pues todo lo que el pueblo de judío, todo el pueblo de Israel le hizo a todos esos profetas. Comencemos desde Moisés. Desde Moisés hasta Juan el Bautista pasaron 1500 años. ¿Y qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, a Moisés le hicieron la vida imposible. A Isaías se dice que lo partieron con un cierro de madera por mitad. Prácticamente lo partieron en dos partes. Recordemos a Juan el Bautista, pues también le cortaron la cabeza. Entonces, si nosotros regresamos en el Antiguo Testamento, vemos todo lo que le hicieron a esos segundos servidores que el Señor mandó o que Dios mandó, ¿verdad? Para que recogieran la cosecha que habían hecho. Y por últimamente nos dice de que el dueño de la viñera, que es Dios, manda a su hijo. Entonces, y dice, pues a este lo van a respetar. Entonces, cuando ellos lo vieron, ¿verdad? Dijeron, bueno, este es el heredero, entonces matémoslo y saquémoslo. Eso de cuando a él, al dueño, perdón, al hijo del dueño de la viñera, lo matan y lo sacan, pues eso se cumple 3 días después que nuestro Señor Jesucristo dijo esta parábola. Porque recordemos lo que mencionaba al principio, que esta parábola fue dicha el día martes de la Semana Santa. ¿Y cuándo fue que Jesús murió? Murió un día viernes, 3 días después. Entonces a Jesús, cuando lo agarran y lo matan, ¿qué es lo que pasa? Que a él lo sacan afuera de Jerusalén. Entonces a eso se refiere esta parábola, de que al hijo del dueño de la viñera lo sacan afuera de la viñera, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice nuevamente de que si acaso no han leído aquel texto de la Biblia que dice de que la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio y está en la obra del Señor y nos dejó maravillados. Esta parte de la piedra angular también nosotros la encontramos en el Salmo 118. Yo les recomendaría que lean ese Salmo 118 y ahí van a ver cómo es que el domingo de Ramos, que nosotros le llamamos, cuando el Señor entra triunfante a Jerusalén, este pueblo le canta el Salmo 118 y al final el Señor, cuando él termina esta parábola, también les está haciendo mención del Salmo 118. Entonces, ¿pero por qué es que él hace mención del Salmo 118? Cuando usted lee las escrituras, los salmos del 113 al 118 se le llaman los salmos del Jalel, ¿verdad? Y se le llama del Jalel porque son los salmos que prácticamente los judíos entonaban para cuando era la fiesta de la Pascua. Entonces lo que Dios o Jesús les está diciendo, ustedes están cantando los salmos de las Pascuas, ¿verdad? Porque los del Jalel, del 113 al 118, y esto es lo que me van a hacer a mí. Entonces, como vemos, esta parábola, ¿verdad? Es tan importante porque esta parábola de los siervos malvados prácticamente es una parábola de juicio y una parábola que estaba dirigida completamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Dios después que le han matado a su hijo, esos labradores malvados? Pues simplemente le da la viña a otros para que ellos la sigan cultivando y la sigan trabajando. Y esos otros, pues hemos sido pues nosotros los que se nos consideraban
los paganos, ¿verdad? Aquellos, recordemos San Pablo, ¿verdad? Que también pues era el apóstol de los gentiles. Entonces esa viña del Señor ha sido entregada tanto a los paganos para los gentiles, para que se siguiera cultivando. Y ahora es responsabilidad de nosotros ser los servidores, los trabajadores de esa viña, para que esa viña siga creciendo. Hermanos, nuevamente, estos son temas que son bien grandes y son bastante complicados para poderlos reducir en un video de 15, 12, 14 minutos. Pero espero que la información que aquí les queda sea una información que les ayude para entender un poquito más estas parábolas y el contexto. Nuevamente, muchas gracias por escucharlo. Muchas bendiciones y si Dios permite, nos vemos en la próxima.